La verdad no lo sé, pero es uno de los sitios más interesantes, más extraños que he visitado en mi vida y creo que es uno de los más extraños del mundo. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en el centro de San Clemente, aquí en la séptima región, en la región del Maule, acá en Chile. El día de hoy les mostraré un lugar bastante particular, un lugar en el cual muchas personas se preguntan hasta el día de hoy por qué lo construyeron allá, quiénes lo construyeron y cómo lo construyeron. Algunos dicen que es una plataforma para aterrizaje de los ovnis, otros que es donde despegan, otros que es donde toman energía, otros que es donde toman minerales. La verdad, todos dicen diferentes tipos de cosas, pero el día de hoy iremos para allá a ver si es que en verdad parece una plataforma alienígena o en realidad qué es lo que es. La verdad es que nadie es dueño de la verdad y el día de hoy veremos si es que se parece a una plataforma ovni. La verdad es que hay que caminar bastante para llegar al lugar. Estamos ya aquí en San Clemente, que es una localidad, como les dije, hacia el interior de Talca. Está el mar, más adentro está Talca, más adentro está San Clemente, más hacia la cordillera está el Vilches, luego está Vilches Salto y ahí recién van a estar los caballos y de ahí vamos a empezar a subir hacia la cordillera y muchísimo más en altura está en el Ladrillado. Para que entiendan un poco, el Ladrillado de verdad no es que esté aquí a la vuelta de la esquina, está cerca de 4 horas andando en caballo, entonces igual es mucha la distancia y no es un lugar de fácil acceso. Es por eso también que muchos ufólogos dicen que esta es una zona caliente donde se ven muchos avistamientos ovnis y el lugar es el núcleo donde nace todo, todos los avistamientos ovnis aparecen allá según ellos y bueno, vamos a ir a comprobarlo. Entre 1963 y 1969, un científico francés descubrió el enladrillado y realizó una nota bien larga y extensa, un largo estudio, y la verdad es que el estudio hizo que muchas personas se fueran encima de él, ya que concluyó que ninguna cultura indígena había sido capaz de crear tal arquitectura de esas características como lo es el enladrillado. Y él concluyó que es imposible que sea una construcción natural y que sí o sí es algo artificial que fue creado para el despegue y aterrizaje de naves. Naves de los dioses en este caso o simplemente ovnis, objetos voladores no identificados. La verdad es que también he leído muchos reportajes en la televisión y también hablan mucho del enladrillado. Vamos a ir para allá, pero primero vamos donde están los caballitos. Vámonos de San Clemente y nos vamos a Vilches Alto. Vamos, hijos de la Pachamama. Está aquí el Pachamóvil, mi papá que me acompaña el día de hoy. Y estamos en Vilches Alto y como se pueden dar cuenta, allá se acabó el cemento y empieza el camino de tierra. Pero aquí está don José esperándonos con los caballitos. Así que bueno, hay que embarcarse en los caballitos y subir hasta el enladrillado en la cordillera allá arriba. No sé si se alcanzará a ver por allá, pero miren, allá se ven las montañas gigantes. No sé si la ven allá arriba. Yo venía con chores, pero me tuve que cambiar a pantalones por el roce de los caballos. Y bueno, vámonos. Adiós, Pachamóvil. Quedó muy cochinito, pero no importa. Sí, ahí, suelten las riendas, ya, camínale para acá. Así, ¿ves? Y bueno, hijos de la Pachamama, nos vamos en el caballito, ojalá que vaya derechito, primera vez que ando en caballo, son 3 horas y media de viaje, ojalá que salga todo bien. Nos tocó el Pachamama quizá para el otro lado, venga para acá. Así se va a llamar nuestro caballito, Pachamama. Pachamama, el más bonito de todos.
como ahí decía, y no alcancé a grabar, decía 10 kilómetros era el ladrillado. Y miren, de verdad, wow, increíble. Pucha, justo aparecieron los árboles de nuevo, pero es una montaña gigantesca, un paisaje muy bonito que la verdad vale la pena venir. En conclusión, estamos a solo 10 kilómetros, que 10 kilómetros en subida, o sea, digamos que nos falta muchísimo aún, pero bueno, hay que llegar y vamos a llegar y les voy a mostrar cómo es el ladrillado para que lo conozcan y sepan por qué se dice que es como un tipo de base extraterrestre o zona de aterrizaje de alienígenas. O sea, yo he escuchado que harta gente que se queda a acampar ahí arriba ha visto figuras, luces, y de hecho por eso se dice que también el ladrillado es plano, si se dan cuenta. Es como súper raro que varias rocas estén juntas y de forma plana. Como el cielo es despejado se debe ver mucho más. Sí. Se tienen que ver cosas, pues, sí o sí. Y cada vez el camino se pone más angosto, justo para que caiga el caballito. Y para abajo, bueno, el precipicio. Es pura subida, hemos seguido subiendo todo el rato. Llevamos aproximadamente 1 hora y media subiendo en caballo. Y bueno, nos queda aún bastante, pero vamos a llegar. Bueno amigos, a la medida que vas aumentando en altura te das dando cuenta de lo impresionante que es y en dónde está ubicada la base. Y bueno, nos queda muy poquito y aquí de verdad que empiezas a decir, en verdad, si alguien algún día construyó algo en este lugar, solamente debe haber sido para una base extraterrestre, porque estamos muy alto y están literalmente en la cima del cerro o de la montaña. Pensé que estábamos lo más alto posible, pero como dice ahí, 1 hora para el ladrillado, 1 hora. Y pensé que allí nomás estaba el ladrillado y wow, nos queda caleta aún. Y miren hacia abajo la altura en la que estamos y wow, impresionante. Vámonos para allá, mamá. Y bueno amigos, no sé si se escuchará porque hay mucho viento aquí en la cordillera. Y wow, damas y caballeros, ya se empieza a ver el ladrillado y es impresionante. Miren para allá. Wow, no sé si se vea porque que se mueve mucho porque voy arriba del caballo, pero es impresionante, hijos de la Pachamama. Es que de verdad me impresiona lo plano que es y en la altura en la que estamos. Y bueno, si ustedes me preguntan qué es lo otro que me llama la atención, el que sea plano desde allá ya es normal, puede ser sí, a lo mejor en la planicie, pero miren, es plano todo eso hasta allá. Es que de verdad es muy largo todo y es todo en planicie. Si supieran la altura en la que estamos, no sé si vieron hacia abajo, desde ahí hacia abajo es solo precipicio. Tenemos montañas por allá, montañas por acá. Y wow, impresionante, de verdad, es sorprendente llegar a una parte donde miren, es todo el valle normal, todo normal como las montañas, pero miren ahí, empieza lo plano, y para allá lo plano, wow, impresionante. Es que de verdad siempre digo impresionante, pero es que esta vez es impresionante. ¿Cómo puede haber algo tan plano aquí en la altura donde estamos ahora? Quizá ustedes lo vieron por video, pero yo aquí en caballo subimos, estamos a 2200 metros de altura creo. Y wow, es impresionante. Ya bueno amigos, aquí ha quedado el Pachamama. Adiós Pachamama, muchas gracias por todo. Espero que descanses un ratito. Adiós Pachamama. Me da un poco de miedo. Y miren para allá el vistón y para que vean la altura, que de verdad es impresionante. Y bueno, aquí las piedras que de nuevo digo, no sé quién las trajo, no sé si las trajo un helicóptero, un avión, no lo sé, pero son piedras gigantes. Miren lo gigantes que son. Y miren, estos son los manchones que yo les decía, son manchones negros, que todas las piedras acá están manchadas, como que están registradas, son de alguien. No lo sé. Llegó el momento de subir. Wow, cabros. Miren, está lleno de piedras. De verdad es una planicie. Estamos aquí en plano, en plena altura. Y de a poquito las plantas han ido creciendo, el pastito. Y como les dicen en el ladrillado, es porque tiene puras piedras así. Miren, aquí no somos los únicos, allá hay 2 personas más. Miren para acá las piedras como están. Y pucha,
Para allá miren cómo están las piedras, es que eso me impresiona bastante. Miren amigos, a la altura que estamos, para que tomen un poco la dimensión, es impresionante. ¿Quién iba a mandar a poner estas piedras aquí? Y miren cómo se ve el ladrillado. Es como una base de puras piedras, una piedra ahí, otra ahí, otra ahí, otra ahí, y es como puras piedras forman una base. De verdad cuesta convencerse a veces que esto haya sido construido naturalmente, como dicen algunos. Algunos también dicen que esto lo hicieron los alienígenas, que es una base extraterrestre, pero miren, cada bloque perfectamente alineado es como la habitación del tiempo de Goku. Estamos aquí en la altura, en medio de la nada, es realmente impresionante. Mientras más uno va conociendo, más cosas te cuestionas y al final no sabes nada. Miren hacia abajo, la altura en la que estamos. Es que ¿quién iba a traer este tipo de piedras para acá? No lo sé. Muchos dicen que como es tan plano es donde despegan los ovnis. La verdad no lo sé, es la palabra más que me ha dicho en este video, creo. Y bueno, hijos de la Pachamama, miren para atrás qué impresionante. Y la verdad es que algunos dicen que hace 2 millones de años aquí hubo una erupción volcánica, la cual hizo que se formaran todos estos bloques. Pero la verdad, mientras más la miro, es como muy extraño, porque está separado, son como bloques de piedra separados por tierra. Es como que si se haya derretido. No sé la verdad, quizás por aquí aterrizan naves extraterrestres y con el calor de las naves se derrite el contorno de las piedras, o quizás por aquí donde estoy parado ahora han caminado extraterrestres en la noche. La verdad no lo sé, pero es uno de los sitios más interesantes, más extraños que he visitado en mi vida y creo que es uno de los más extraños del mundo. Realmente maravilloso, sobre todo el paisaje. Lo que sí me llama la atención son los bloques, porque si se nota, si ustedes ven, están como divididos, como que se han puesto uno al lado del otro. Están divididos por la tierra y la superficie totalmente plana. Es realmente hermoso estar acá. Y bueno amigos, yo creo que ustedes pueden decir, pero claro, si es un lugar plano nomás, arriba de una montaña o de un cerrito, pero son 2000 metros de altura en las que estamos ahora, y bueno, basta con mirar solamente hacia abajo y ver cómo es el contorno de todo este lugar. Yo no sé si habrá otro lugar tan plano, 200 metros, como una pista de aterrizaje perfecta, y en el lugar en donde estamos, miren hacia allá como son los cerros, no hay ningún cerro plano. Para allá miren hasta esa piedra que tiene, son filúas. Miren para allá, tiene bajadas, tiene subidas, típico cualquier cerro, pero miren este lugar plano, ni hablar del contorno, de cómo se ve. Y miren para allá, es precipicio absoluto, me voy a acercar. Acá miren, aquí se acaba la pista perfecta y miren para abajo. ¡Wow! Es solamente precipicio hacia abajo. No hay nada. Otro lugar plano no me explico. El de allá se viera como si fuese plano, pero también es en bajada. No sé si se verá. Para allá están los cerros normales y abajo ya es lo plano normal, pero no en la punta de una montaña que hay algo plano. Miren, allá está mi papá y para allá todo plano, para que vean el contorno de verdad. Muchas veces cuando uno está en el lugar es difícil explicarlo, es difícil, hay que estar aquí para comprenderlo, hay que llegar hasta aquí para comprenderlo, hay que esforzarse y llegar hasta este punto. Llevamos más de 3 horas y media andando en caballo subiendo y costó bastante, pero estamos aquí. Y bueno, yo por lo menos, que en la mayoría de mis videos soy sincero, les puedo decir que el lugar es impresionante. Yo pensé que iba a ser como diferente, o como lo leí por internet, pero estando aquí el lugar es diferente 100%, es impresionante. Y para llegar acá también es impresionante, es muy difícil llegar acá. Es uno de los videos, digamos, difíciles de los que he hecho en el canal, como el de Caleta Buena, o como el que subí con la Bárbara al geoglifo alienígena. No sé si los han visto, los pueden ver en el canal, pero este también ha sido muy difícil llegar hasta acá, pero lo importante es que lo hemos logrado.
Y le doy las gracias a las personas que me siguen en Patreon, porque gracias a ellas estoy aquí. De verdad, a las personas que me siguen en Patreon, aquí les voy a dejar el Patreon por si alguien quiere apoyarme, porque ellos me van aportando 1 o 5 dólares o a veces incluso más, y puedo llegar a lugares como esto aquí en la cordillera en Chile. Siempre les llevo un recuerdo y esta vez les llevaré 2 piedritas. 2 piedritas desde el ladrillado, pueden verlo, lo acabo de sacar desde acá y miren, tiene las manchitas típicas que tienen las piedras que les dije que habían acá. Esto también tiene esas manchitas típicas y bueno, se las van a tener en su casa los que me siguen en Patreon. Si es que quieren seguirme, me pueden seguir por aquí, y el miércoles voy a sortear estas piedras por Zoom. Ahí les voy a dejar el link a los de Patreon, así que muchísimas gracias, hijos de la Pachamama. Como conclusión les puedo decir que es un lugar único en el mundo, único en Chile, y claramente no es algo natural. Para mí no es algo natural, no lo puedo afirmar, quizás sí lo es, pero a mi parecer no es algo natural que todas las piedras rectangulares tan gigantes y que estén separadas así como que si fuese una construcción inca, no lo sé, esté aquí en medio de la nada. Es que de verdad no tiene sentido que alguien haya traído estas piedras gigantes aquí y más encima alrededor no hay tantas piedras como esta y la haya puesto aquí y más encima haya con una pala o haya venido una máquina de 2000 metros más abajo a construir esto, o un helicóptero haya traído las piedras y la haya tirado aquí. De verdad que no, a mi parecer no tiene sentido, y por eso digo que es único en el mundo, y creo a mi parecer que es claramente una base ovni o una superficie para que aterricen las naves extraterrestres, porque lo viví, estoy aquí y sé lo que costó llegar hasta acá. Más encima que es un fenómeno que se ve bastante por acá. Las personas que vienen a acampar a este lugar siempre ven luces en el cielo, siempre ven cosas extrañas, o la gente de San Clemente, que es el poblado más cercano que hay acá, también ve mucho avistamiento ovni. Entonces es algo que todo coincide, todo va para allá. No lo afirmo, pero sí es como, digamos, una clara opción. Le doy las gracias a mi papá que me acompañó el día de hoy. Gracias a todos, les recomiendo ver el video porque es muy bueno. Y eso, hijos de la Pachamama, nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.